¿Qué es el estrés primero, no? ¿Qué es el ¿Qué estrés? es el estrés? Es un sentimiento también de una tensión física y emocional, ¿no? ¿Qué siente la persona? ¿Uno se puede dar cuenta cuando está estresado? Sí, normalmente lo que sentimos primero es una situación que nos desestabiliza un poco, ¿no? Es como, ¿aquí qué hacemos? ¿Cómo lo hago? Esto de aquí me preocupa, ¿por qué? Primero hay este tipo de pensamientos, ¿no? O esto no me gusta, sin embargo tengo que hacerlo. Todas estas pensamientos o ideas generan este estrés psicológico, ¿no? Y aquí voy a aprovechar a mencionar las tres fases del estrés. Perfecto. La primera, por ejemplo, es la fase de alarma, es la que yo, me doy cuenta, estoy estresada, esta situación me está generando tensiones, esta situación me está generando preocupaciones. Ujú. Pero la ansiedad es cuando yo ante este estrés digo, seguro me van a botar del trabajo y me voy a quedar sin plata para pagarle el colegio a mis hijos. Ya, y ese pensamiento hace también que se refleje en algo físico, es decir, me pongo pálido, Claro, se me la descompone el respiración, estómago, ujú, empiezo a sudar, no puedo manos respirar. frías, respiración acelerada, Ujú, sentimiento de taquicardia o presión en el pecho, ujú, sentimiento de que hay como un dolor, ujú. ¿no? Que puede causarme que me quiera morir o que me esté dando alguna enfermedad y en realidad son todos síntomas físicos, pero de la emoción que tienes dentro de tu cuerpo. Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Qué lindo saludarles. Una vez más, estamos aquí en el podcast de Rocío para seguir hablando de esos temas que nos preocupan en el día a día, en este mundo que nos lleva por diferentes senderos. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, tenemos muchas preocupaciones. En fin, tengo una invitada que les va a encantar, una profesional muy joven. Ella es psicóloga clínica y vamos a hablar de algo que a todos nos afecta. Tan solo con nombrar esa palabrita ya nos ponemos estresados, ansiosos. Y de eso vamos a hablar. Vamos a recibir en este momento a la psicóloga clínica Ariadna Chiriboga. Está aquí para hablarnos de tantas cosas que nos pueden servir en el día a día. Ariadna, qué lindo. Gracias por estar Gracias, aquí. Me gracias por la encanta, invitación. me Para mí es encanta. un honor estar aquí, poder recibir estas preguntas, Ujú. poder hacer llegar esta información. Para mí es muy importante la psicoeducación. Claro. Es uno de mis pilares en mi trabajo profesional. Ujú. Entonces, realmente estar aquí como invitada tuya, que sé que tienes un Ujú. alcance increíble, es muy gratificante. Mira, realmente esa es la intención, que la gente que esté allá, esa comunidad que tiene mil preguntas y mil situaciones, y por ejemplo, el tema que vamos a hablar ahora, el estrés. Tenemos un mundo que ha cambiado tanto, que ha acelerado ese Algo muy estrés cotidiano. y la Ujú. ansiedad. Yo al podcast, por ejemplo, no le voy a poner un nombre, pero sí, yo sí quiero saber, Ariadna, en tu experiencia como psicóloga, ¿qué tanto nos relacionamos con el estrés y con la ansiedad? ¿Cómo nos relacionamos con esto? De Ujú. acuerdo a tu experiencia, ¿qué es el estrés primero, no? Para poder entenderlo. Esa es una gran pregunta, cómo nos Ajá, relacionamos, exacto. porque al final el estrés es inevitable, Ya. es un mecanismo que tenemos los seres humanos Ujú. frente a sentirnos envueltos en una situación amenazante Ujú. o a muchas situaciones que superan nuestros recursos. Entonces, es algo que hoy en día estamos viviendo constantemente. Por ejemplo, el estrés de tener que rendir un examen, el estrés de llegar tarde al trabajo por el tráfico, el estrés de querer tener todo bajo control y la pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado que eso no es una realidad. Ujú. Eh, el estrés del tiempo, ¿no? Esta frase típica de siento que me falta tiempo para hacer todas las cosas que quiero. Y si estamos aquí en Ecuador, el estrés de la inseguridad, ¿en qué momento me pasa a mí lo que veo en Exactamente. televisión? Porque las noticias son tremendas, pero no vamos a hablar de eso porque eso también se presta para un programa completo. Vamos a hablar de esto que vive la gente, que es inevitable y que en algunas ocasiones pensamos que solo los adultos se estresan. Y no es así. Claro, y partiendo de nuevo por Ujú, la pregunta ujú. de qué es el ¿Qué es el estrés, estrés? es un sentimiento también de una tensión física y emocional, ¿no? ¿Qué siente la persona? Uno se puede dar cuenta cuando está estresado. Sí, normalmente lo que sentimos primero es una situación que nos desestabiliza un poco, ¿no? Es como, ¿aquí qué hacemos? ¿Cómo lo hago? Esto de aquí me preocupa, ¿por qué? Primero hay este tipo de pensamientos, ¿no? O esto no me gusta, sin embargo tengo que hacerlo.
todas estas pensamientos o ideas generan este estrés psicológico, ¿no? Hay como una situación que yo le estoy dando vueltas, que estoy pensando en cómo tengo que hacerlo, en la organización, el tiempo que me va a tomar, etcétera, etcétera. También hay la tensión emocional, que ya es, por ejemplo, a nivel del cuerpo, esta reacción química en el que el cortisol se eleva, ya es una hormona que hace que estemos en un estado de alerta, ¿verdad? Entonces estamos como más irritables, estamos como más tensos, y esto puede llevar a que nos duela la cabeza, por ejemplo, a que estemos con un poco de falta de concentración, a que nos duela un poco el estómago, tengamos diarrea o estreñimiento. Y estas son señales físicas de que estamos estresados, de que hay una situación que nos está estresando o de que estamos enfrentando un problema, pero que este quizás nos está generando estrés. Cuando ya una persona identifica estas señales y dice, bueno, esto estoy sintiendo, definitivamente estoy estresado, ¿qué debe hacer luego de que ya sabe que está estresado? Bueno, cuando ya sabemos que estamos estresados, primero sí tenemos que indagar cuál es la situación exacta que nos Ujú, está causando estrés y por qué. ujú. ¿Ya? Y luego buscar herramientas que nos ayuden a enfrentar esa situación, a resolver el problema que me está causando estrés, a buscar la adaptación también. A veces tiene que ver con un tema de adaptación, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasaba hace un ratito, ¿no? Esto para mí es nuevo, estos audífonos en una Sí, entrevista, le digo, déjame adaptarme, esto me sí. va a ayudar a estar libre de estrés. Claro, hay muchas situaciones que nos pueden generar estrés. Hablas de también reconocerlo y decir, a ver, yo puedo gobernar el estrés, lo puedo controlar. No, el No, a estrés ver, no es algo que podemos controlar. ok. Es algo que nos ocurre, que es inevitable, ¿verdad? Pero que sí podemos buscar las herramientas para no sufrir por estrés. Y aquí voy a aprovechar a mencionar las tres fases del estrés. Perfecto. La primera, por ejemplo, es la fase de alarma, es la que yo, me doy cuenta, estoy estresada, esta situación me está generando tensiones, esta situación me está generando preocupaciones. Ujú, La segunda es la que yo digo, ok, ¿cómo voy a afrontar esta situación? ¿Qué herramientas necesito? ¿Cómo me voy a adaptar? ujú, ¿Cómo voy a hacer para que esto me estrese ujú. menos, ¿verdad? Y quizás llegar a la acción de resolver ese problema. Bien. Esa sería la fase de mantenimiento, que es la segunda. Y la tercera es la fase de agotamiento, que es ya cuando vemos las consecuencias a nivel psicológico y físico de un estrés mantenido en el tiempo, que al no recurrir a ninguna de las herramientas para gestionar el estrés, ya nos afecta, por ejemplo, en que el sistema inmunológico se ve vulnerable, ¿verdad? Nos enfermamos más, Ujú. porque ya el cuerpo está debilitado de estar en un elevado cortisol Ujú. constantemente. Ya es un estrés tóxico, por así decirlo. ¿Ya? Porque, Los niños también se estresan. claro, por supuesto. Los niños también se pueden estresar porque tienen sus propias tensiones y sus propios problemas que les causen estrés. Quizás pueden ser problemas distintos, pero al final siguen siendo problemas para ellos que les pueden causar estrés. Por ejemplo, si es que hay un niño que le estresa las notas, ¿verdad? Porque es muy Ujú, perfeccionista o porque quiere llegar a un objetivo académico, ujú. esto, un examen le va a causar muchísimo más estrés que a algún alumno que quizás no le dé tanta importancia a las notas. ¿El estrés y la ansiedad es lo mismo o son dos cosas diferentes? Son dos cosas distintas, Ok. sí, ¿En qué porque, se diferencian? bueno, básicamente porque el estrés es algo mucho más cotidiano, es Ok. algo más constante, ¿verdad? Ya. Y la ansiedad es una emoción por medio de ese estrés que yo me anticipo hacia el futuro de forma negativa. Entonces, por poner un ejemplo, digamos que yo estoy estresada porque tengo que sacar la licencia, ¿ya? El estrés, ¿cómo se va a ver? Tensión, preocupación, pero la motivación para ver cómo saco la cita y puedo avanzar en este trámite, aunque no me guste, aunque no quiera perder el tiempo Ujú. haciendo esto, digamos. ¿Cómo se va a ver la ansiedad? Si yo pienso, por no hacerlo ahora, me va a parar el vigilante y voy a terminar en la cárcel. Ya. ¿Ya? Ujú. Entonces, el estrés ocurre primero y luego la ansiedad ocurre como una emoción secundaria al estrés. Es como una consecuencia, diciéndolo de otra manera. Estoy estresado, en consecuencia también estoy ansioso. Sí, la ansiedad ya viene a ser este pensamiento negativo, Ujú. anticipatorio. Digamos, yo brinco a una conclusión negativa por este estrés.
¿ya? Perfecto. Por ejemplo, algo típico en el trabajo, me llama mi jefe. Eso me causa estrés, quiera o no, porque ya uno asume que tiene más trabajo o que seguramente me va a dar algún comentario. Y esto, aunque sea positivo o negativo, va a causar un tipo de estrés, ese mensaje o esa llamada. Es normal, ¿ya? No es ni bueno ni malo, porque el estrés también puede ser positivo. Pero la ansiedad es cuando yo ante este estrés digo, seguro me van a botar del trabajo y me voy a quedar sin plata para pagarle el colegio a mis hijos. Ya, y ese pensamiento hace también que se refleje en algo físico, es decir, me pongo pálido, Claro, se me la descompone el respiración, estómago, ujú, empieza a sudar, no puedo manos respirar. frías, respiración acelerada, Ujú, el sentimiento de taquicardia o presión en el pecho, sentimiento de que hay como un dolor, ujú. ¿no? Que puede causarme que me quiera morir o que me esté dando alguna enfermedad y en realidad son todos síntomas físicos, pero de la emoción que tienes dentro de tu cuerpo, que está liberando esas tensiones, ¿no? Como dijimos al inicio, el estrés es una tensión física y emocional, en este caso la ansiedad también, pero ya a un nivel exagerado a Ujú. la situación, ¿no? Es como ya una preocupación mucho más exagerada. Hablemos un poquito de la práctica. En tu práctica, Ariadna, tú tienes tu consultorio, van ahí pues los pacientes. Me imagino que en la mayoría de casos van en un estado de estrés, unos con mayor nivel, otros con Ujú. menor nivel, pero al fin y al cabo van estresados. ¿Cuál es el proceso con estos pacientes para que más o menos tengamos una idea de cómo se trata el estrés? Claro, bueno, va a depender mucho también del tipo de personalidad que tenga cada individuo Ujú. y también de las problemáticas que esté enfrentando ¿Qué esa genera persona. ese estrés? Exacto. Por ejemplo, hay niveles de estrés o de ansiedad que tienen que ver con el perfeccionismo, hay Ujú. niveles de ansiedad o estrés que tienen que ver con la necesidad de mantener todo bajo control, Ya. ¿verdad? O también del tema del tiempo, ¿no? De, por ejemplo, quiero ocupar mi tiempo en todo lo que sea productivo, no me doy descanso, Ujú. ¿no? Por ejemplo, estas personas que tienen sobrecarga laboral, ¿verdad? Que Ah, claro. trabajan muchísimas horas y dicen, yo quiero dejar todo listo para mañana no tener ningún pendiente. Sin embargo, se olvidan que mañana igual van a tener pendientes. Ujú. Y entonces se llenan de estas to-do list, Ujú. ¿no? Claro. Que dicen, bueno, todo esto tengo que terminar para hoy. Y quizás todo eso no contempla tu necesidad de descansar, de pausar, de preguntarte cómo te sientes Ujú. con toda esa carga, de si realmente ese día vas a poder con todo eso, ¿no? Y esto va causando mucho estrés al cuerpo. Es decir, depende del nivel de estrés y depende de la causa que ocasiona este estrés, la persona va a necesitar una ayuda diferente. Ejemplo, Así una es. familia están pasando por un proceso de un duelo. Ujú. Claro, hay mucho dolor y también hay estrés, me imagino, por vivir ese duelo, pero no todos los miembros de la familia lo viven de igual manera. Claro, Unos todos. hasta necesitan ayuda profesional y tal vez otros no. Otros no, así es. Va a depender mucho de los mecanismos de afrontación que cuente cada uno de Ujú, los miembros de la familia. Entonces, en terapia lo que analizamos es cómo te sientes ante esta situación, ¿verdad? ujú, Porque si vemos, por ejemplo, frustración o en el caso de un duelo, mucha tristeza profunda, mucho estrés, ujú, mucha rabia o ujú. negación, entonces se va haciendo un proceso en que la persona empiece a aceptar lo que está viviendo, Ujú. ¿ya? Esto le va a ayudar a que pueda identificar qué emociones tiene. Pero con respecto a esto relacionado al estrés, ahí la recomendación va a ser date el tiempo y la pausa suficiente para que puedas asimilar estas emociones. Si tú estás en un duelo con una tristeza muy profunda y al día siguiente te pones a trabajar muchísimo, no vas a tener el tiempo de sentir esa tristeza como tu cuerpo lo necesita para liberar esas tensiones inevitables que tu cuerpo ya está teniendo por el hecho de vivir esa pérdida. En psicología, el término que aplican para esto es gestionar esa tristeza, ese Gestionar duelo y esa por ende emoción. ese estrés. Así es. Eso pasa cuando la persona dice, bueno, sí, reconozco, estoy estresada, pero se escucha el comentario y me imagino que a tu consultorio también deben llegar, es que esta persona vive estresada. Ujú. Así no se puede vivir. Claro,
Y efectivamente, así no se puede vivir porque termina luego agotándose, termina luego en esta tercera fase. Ujú. Está bien estresarnos para cosas puntuales y concretas, ¿verdad? Como mencionaba, puede ser el examen, puede ser Ujú. el trámite que no te gusta, puede ser organizar un viaje de negocios, Ujú. puede ser distintas situaciones de la vida que nos van a causar este estrés. Pero si yo esto lo llevo a todos mis días, causarme esta presión, Ujú. ¿verdad? Es lo que va a hacer que mi estrés en el cuerpo esté mantenido, ¿no? Y Ujú. que se convierta en crónico. Por lo tanto, ya se convierte en tóxico al cuerpo, porque ya la hormona cortisol elevada tanto tiempo comienza a causar todas estas consecuencias. Y vienen las enfermedades, que luego Ujú. ya también es parte de otro tema y de otro programa. Pero entonces, ¿cómo hacemos con esta vida, Ariadna? Porque realmente, desde tu punto de vista, desde tu experiencia como profesional, joven profesional, muy preparada, con pacientes y con resultados increíbles, ¿cómo hacemos en este mundo que cada día nos da más razones para estar preocupados y más estresados? Ujú. Bueno, hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, valorar el descanso. Número uno, valorar la pausa, el descanso, priorizarlo como parte de nuestra rutina, Ujú. porque hoy en día vivimos en un mundo que en cambio valora la productividad, ¿no? El aprovechar el tiempo al La máximo. La inmediatez. inmediatez, Ya. exacto. Sin embargo, tenemos que estar adaptados a eso, pero considerando que también está nuestra salud mental en juego Ujú. y nuestra salud física. Si no estamos bien, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Claro. Exactamente. Entonces, ese concepto de descanso es importante tenerlo como algo muy importante, ¿no? Como una Ujú. prioridad. Luego, la gestión emocional, el ser capaz de identificar cómo nos sentimos frente a ciertas situaciones, ya que esto normalmente no nos enseñan. Ujú. Normalmente nos dicen, tú tienes que seguir bien siempre, ¿no? Siempre para adelante, siempre bien. Sin embargo, frente a ciertas problemáticas, sí va a requerir de nosotros darnos una pausa y gestionar esa emoción. Ujú. Por lo tanto, tenemos que tener cierta habilidad emocional para decir, ok, si ahora me siento triste, por ejemplo, mejor voy a descansar, voy a gestionar esta tristeza, voy a llamar a una amiga y quizás no voy a ir a la fiesta que me han invitado porque no me siento lista para ir ahora, ¿no? Se dan cuenta, eso es sumamente importante, el estar bien con nosotros mismos. A veces nos exigimos demasiado por quedar bien con el resto y nos olvidamos de nosotros, de nuestra salud. Ujú. De hecho, hay un término, Ajá. fear of missing out, ¿no? El miedo a perderme de algo. Exactamente, y ahora Ujú. en esta era de la inmediatez, en donde tenemos miedo a todo y no tenemos miedo a enfermarnos, que somos los más importantes. En Ujú. todo caso, hay que prestar atención a estas indicaciones que vienen de parte de una profesional que conoce muchísimos casos y que tiene muy bien definido. Ariadna, realmente fantástica tu explicación para poder entender lo que es el estrés, para poder identificarlo también y hacer algo al respecto, ¿no? Sí, y otra recomendación más sería estar más en el presente. A veces nuestra mente se va mucho hacia el futuro, Ujú. ¿verdad? Se comienza a preocupar por lo que puede pasarnos, sí, ¿no? Ujú. Y si me pasa esto, y Ujú. si no logro esto, y si esta persona no acaba con esto. Entonces nos llenamos de preocupaciones que van más hacia el futuro y Ujú. no nos damos cuenta de que muchas cosas que nos estresan no están en el momento presente, no están realmente en nuestro control. Es verdad, vivir el presente, el momento y tratar de entender que si estamos estresados, hacer Ujú. algo al respecto, porque caso contrario vamos a tener algo que va a ser mucho más serio, va a afectar a nuestra salud y el Y, costo va a ser so- muy caro. y sobre todo que a veces la realidad es mucho más inocua o Ujú. mucho más llevadera que lo que está en nuestra mente. O sea, Ujú. las películas que nos podemos hacer en la mente sobre lo que estamos viviendo pueden ser mucho más estresantes, angustiantes Ujú. que lo que realmente estamos enfrentando. Qué maravilla. Gracias, Ariadna. Realmente me ha encantado. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que están en casa diciendo en este momento, eso es lo que tengo, no sé cómo resolverlos. Ya, perfecto, reconozco que estoy estresado. ¿Y cuál es el siguiente paso? No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a una consulta médica que es tan importante. Yo siempre he dicho que la visita al psicólogo es importante. Una persona que va al psicólogo no es porque está loca, es porque realmente necesita resolver y poner en claro muchos aspectos de su vida. Por Claro. eso estoy feliz de tenerte acá y mira, hablar de un tema que casi todos padecemos. En algún momento de la vida estamos estresados por algo. Así es, para mí
ir al psicólogo tiene que ser como esa limpieza dental que te haces, porque aunque tú te laves los dientes, igual necesitas una limpieza más profunda, ¿verdad? Puede ser que aunque uno sepa manejar sus situaciones o tenga recursos, ir al psicólogo igual es esa limpieza más profunda de nuestro estrés, de nuestros pensamientos, de cómo estamos conectando ciertas creencias con la realidad. Y en realidad es algo para todos, no solamente para el que está ya en una situación mucho más delicada de salud mental o está enfrentando una situación quizás como un divorcio o un duelo, ¿verdad? Sino para cualquier persona que cotidianamente tenga situaciones de estrés, porque las hay, ¿verdad? Y que quiera también entender mejor cuáles son sus gatilladores de estrés, porque no todas las personas tenemos los mismos gatilladores de estrés. Cierto, cierto. Por ejemplo, a mí quizás me estresa la puntualidad y probablemente a otra persona le pueda estresar, en cambio, el ser muy estructurado, el que, por ejemplo, esté con una pareja que quiera todo ordenado, eso le puede estresar porque no es su personalidad. O hay personas que sencillamente les cuesta relacionarse con otras y eso les estresa. Exacto, las habilidades sociales, hay hartísimas cosas. Entonces, creo que todos estamos envueltos en estas tensiones, ¿no? Me quedo con eso. Esta es la primera parte del programa, ¿ya? Yo creo que debemos hablar un poquito más. Me debes la segunda parte. ¿Aceptas? Perfecto. Aquí públicamente, con nuestros amigos de testigo. Gracias. Gracias, Ariadna. Ha sido realmente una linda explicación de una gran profesional. Eres maravillosa y ustedes ya han comprobado por qué lo digo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast de Rocío. Ya saben, tienen que suscribirse. Me encantaría que formemos parte de esta comunidad. Besos y abrazos para todos. Abrazos apretados. Gracias.